Y a continuación, el doctor Brian Núñez Segarra, profesional del Tribunal de Servicio Civil, tratará el tema procedimiento administrativo, disciplinario y procedimiento sancionador, fases y autoridades competentes. Culminará la participación del doctor Núñez Segarra. Pasaremos a una breve estación de preguntas, para que ustedes puedan exponerlas a nuestros expositores. Doctor Brian Núñez Segarra. Agradeciendo en primer lugar la invitación al Ministerio de Justicia, del Gobierno Regional de Cusco y a la entidad que en este momento represento por permitirme estar delante de ustedes, es un honor realmente. Vamos a hablar del procedimiento administrativo disciplinario, procedimiento sancionador, fases y autoridades competentes específicamente. Pero antes de pasar a hablar de lo que son fases y autoridades competentes, considero necesario, importante hablar de la aplicación temporal del tiempo. Como sabemos, el procedimiento administrativo disciplinario de la Ley del Servicio Civil se encuentra vigente ya desde el 14 de septiembre del 2014, aplicable a todos los regímenes. Por tanto, es importante saber la línea de tiempo, qué normas voy a aplicar y a quién las aplico, Genera muchas confusiones, llegan muchos casos al tribunal en el cual están aplicando normas ya de la Ley del Servicio Civil cuando la falta se cometió y se instauró antes de la vigencia, solamente porque la sanción fue posterior y se incurren nulidades. Entonces pasamos a ver esta línea de tiempo importante. En primer punto tenemos la publicación de la Ley del Servicio Civil, 4 de julio del 2013. Ley que todos conocemos, que tiene como finalidad elevar los niveles de eficacia y eficiencia de las entidades públicas a través de la mejora de los servicios que se brindan a los ciudadanos y a través de la mejora del servicio civil. El 13 de junio del 2014 se publican los 3 reglamentos de la Ley del Servicio Civil. El reglamento de compensaciones, el reglamento de las municipalidades que tienen menos de 20 servidores y el reglamento propiamente dicho de la Ley del Servicio Civil. Y en este reglamento se establece a partir de cuándo empieza a estar vigente el procedimiento disciplinario. Señala 3 meses a partir de la publicación de este reglamento. Entonces tenemos esta fecha importantísima como fecha de corte, 14 de septiembre de 2014, fecha a partir de la cual entra en vigencia el procedimiento disciplinario de la Ley del Servicio Civil. Respecto a esta fecha de corte tenemos 3 situaciones. La primera situación, los procedimientos administrativos disciplinarios que han sido iniciados antes del 14 de septiembre, hasta el 13 de septiembre, obviamente por faltas cometidas hasta de esa fecha. ¿Qué va a pasar en este procedimiento disciplinario? ¿Qué dice el reglamento? Que estos procedimientos se van a continuar y se va a culminar con las normas que se le imputaron, bajo las cuales se les imputó responsabilidad al administrado. Normas procedimentales, normas sustantivas, autoridades, fases. Si es una comisión, sigue la comisión. A pesar de que, como ya ha señalado la doctora Boyer, las autoridades en el nuevo procedimiento ahora son unipersonales, lo cual vamos a ver más adelante. Sin embargo, si había ya una comisión instaurada, se mantendrá como autoridad, por ser la fecha de instauración del procedimiento antes de la fecha de corte. Esto es lo más simple. Se mantiene todo igual, se aplican las sanciones, se aplican las faltas que se le imputaron al servidor. Segundo caso, el que puede generar mayor confusión y el que ha generado mayor confusión. Los procedimientos que son instaurados desde el 14 de septiembre en adelante, pero por hechos que han sido cometidos antes de la fecha de corte. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el reglamento? En estos casos se aplican las normas procedimentales de la Ley del Servicio Civil. Vamos a ver más adelante cuáles son las normas procedimentales, son las cuales referidas a autoridades competentes, todo el procedimiento, las reglas del procedimiento administrativo mismo, los plazos de prescripción y todo lo que es medidas cautelares. Sin embargo, se aplican las normas sustantivas, es decir, la imputación de incumplimiento de obligaciones y las faltas y sanciones que estuvieron vigentes al momento de comisión de la infracción. Vamos a ver un caso más adelante. Y el tercer punto es también más sencillo, es aquellos procedimientos instaurados después de la fecha de corte por hechos que han sido cometidos también posterior. En este caso aplica normas procedimentales, normas sustantivas, todo lo relacionado a la Ley del Servicio Civil. La Directiva de Procedimiento Sancionador, la Directiva 02-2015, Servir, publicada el 15 de marzo del 2015, estableció claramente cuáles eran las normas procedimentales y sustantivas que vamos a tener en consideración para aplicarlo en esta línea de tiempo, como ya hemos señalado. Las procedimentales son las autoridades competentes, las etapas y las fases, ahí lo podemos leer, yo lo leo, no tengo de buena vista. Derechos, bueno, lo tengo acá. Los plazos de prescripción, los temas de medida cautelar, las reglas sobre la actividad probatoria y el ejercicio del derecho de defensa. Y las normas sustantivas tenemos que deberes y obligaciones, prohibiciones, incompatibilidad de derechos de los servidores y faltas y sanciones. Tenemos un ejemplo. Este es un caso real de un trabajador del MEF, régimen 276.
el cual el 20 de octubre del 2013 emite un reporte errado respecto a planillas de pago de trabajadores CAS. A consecuencia, se hace mala declaración del PDT y se le impone una multa a la entidad de 320.000 soles. El 22 de agosto del 2014, todo antes de la fecha de corte, se le inicia el procedimiento disciplinario y se le imputa la obligación incumplida en el literal B del artículo 21 del 276, que es manejar contra los recursos del Estado de manera no austera. Y la falta imputada es el negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, 276. Correcto, sencillo. A pesar de que el 20 de enero del 2015 se sanciona a este servidor, cuando ya está en vigencia la ley del servicio civil, como sabemos, el hecho y la instauración han sido antes de la fecha de corte, todo se mantiene igual. Se le sanciona en base a lo que ha sido imputado y la sanción que se encuentra en su régimen 276. Pero ¿qué hubiera pasado si este mismo trabajador hubieran variado un poco las fechas? Con este mismo caso, la misma fecha de comisión, 20 de octubre del 2013. Sin embargo, se le instaura el 5 de octubre del 2014, es decir, cuando ya se encuentra vigente el procedimiento disciplinario. En este caso se aplican las normas sustantivas, las obligaciones, el mismo 276, literal B del artículo 21, y la misma falta, hasta que también es una norma sustantiva. Pero ya el procedimiento se seguiría de acuerdo a las normas procedimentales, es decir, la autoridad competente ya no sería una comisión, sería, de acuerdo a la sanción a imponer, sería la autoridad que corresponde. Y las reglas aplicables al procedimiento disciplinario. Y el 20 de enero igual se sanciona, y se sanciona con las mismas obligaciones, con las mismas normas sustantivas, también lo sanciono con cese temporal que está en el 276. ¿Y qué pasaba si todo hubiera pasado después del procedimiento, de la fecha de entrada en vigencia del procedimiento disciplinario? Si los hechos se hubieran cometido el 18 de octubre del 2014. En ese caso, como hemos señalado, el trabajador es 276, yo no puedo imputarle una obligación a la ley del servicio civil, le sigo imputando una obligación del decreto legislativo 276. Sin embargo, la falta de imponer sí sería la que señala la ley del servicio civil. En este caso sería la misma falta, que sería negligencia del desempeño de sus funciones, pero este ya se encuentra en el artículo 85 de la ley 30057, la ley del servicio civil. Y al momento que yo sanciono de acuerdo a la falta, no he querido poner la falta específicamente, la falta equivalente, pero sería la falta que corresponda a la ley del servicio civil. ¿Correcto? Vamos a ver ahora ya a lo que es autoridades y procedimiento del procedimiento sancionador. Como ha señalado la doctora Boyer, las autoridades son unipersonales. Ahora las autoridades no son comisiones, son el jefe inmediato, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, el titular de la entidad y el Tribunal del Servicio Civil. ¿Y cuándo cada uno de ellos es autoridad? Dependiendo de la sanción que yo creo que debe imponerle a este servidor por su falta. Por ejemplo, tenemos en primera instancia, si después de un análisis del informe de precalificación del secretario técnico de procedimientos disciplinarios, se señala la recomendación de imponer la falta de amonestación, entonces la autoridad competente para instaurar y la autoridad competente en la fase de instrucción será el jefe inmediato. Como sabemos, la etapa de instrucción es la etapa donde se imputan las faltas, se recopilan los descargos y se emite una recomendación también a la autoridad de la etapa sancionadora. El mismo jefe inmediato es la autoridad de la etapa sancionadora. ¿Por qué? ¿No se vio el principio de derecho de defensa? No, el principio de derecho de defensa se respeta porque esta es la primera instancia, tendrá una segunda instancia, ¿no? Y quien oficializa es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Puede generar una confusión, espérate, ¿no está sancionando el jefe inmediato? ¿Qué tiene que ver el jefe de la Oficina de Recursos Humanos? Entonces el que me sanciona es el jefe de Recursos Humanos. No. La oficialización debemos entenderla como el acto mediante el cual se emite la resolución que está sancionando. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los jefes inmediatos emiten resoluciones. Un jefe de imagen, jefe de abastecimiento, no necesariamente tiene por qué emitir una resolución. Sin embargo, sí será él la autoridad en el procedimiento de instrucción, en la etapa de sancionadora, pero el jefe de la Oficina de Recursos Humanos oficializará, emitirá la resolución y la notificará al impugnante, sin que esto quiera decir que sea él el que esté sancionando. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver en la segunda instancia y vemos que el jefe de la Oficina de Recursos Humanos es la autoridad en la segunda instancia. Y muchos pueden decir, pero es la misma autoridad. No hay doble instancia ahí. En la primera instancia, como hemos señalado, no está sancionado, solamente oficializa. Si la sanción a imponer al servidor sería una suspensión, entonces las autoridades instructoras sería
el jefe inmediato, y la autoridad de la etapa sancionadora sería el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, y este mismo es quien oficializa la sanción. En el caso de destitución por la gravedad de la sanción, sería el jefe de la Oficina de Recursos Humanos quien instaura, la autoridad de la etapa instructiva que efectivamente instaura, y la autoridad de la etapa sancionadora sería el titular de la entidad, quien también oficializa la sanción. Tenemos la segunda instancia, amonestación. Y solamente para recordar, estamos hablando obviamente de amonestación escrita, ¿no? La amonestación verbal no tiene instancias, es privada, no se genera esto. En la amonestación, la segunda instancia es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Y para casos de suspensión y destitución, el Tribunal del Servicio Civil. Hacer una precisión, que seguramente mañana va a comentar la doctora Rodríguez, sobre el tribunal. El tribunal en este momento tiene competencia respecto a entidades de gobierno nacional, no sobre entidades de gobiernos regionales y locales, por un tema de asunción de competencias que señala una gradualidad. Pero se viene implementando ya la competencia del titular. Pero en este momento no es autoridad de segunda instancia de gobiernos regionales y locales. ¿Cuál es la segunda instancia entonces en gobiernos regionales y locales cuando la sanción sea una suspensión y destitución? Dentro de la misma entidad será el jefe inmediato, el superior jerárquico. ¿Y qué pasa si no hay superior jerárquico? En ese caso, solamente se podrá imponer recurso de reconsideración frente a la misma entidad que impuso la sanción, y cuando se resuelva este recurso de reconsideración se considerará agotada la vía administrativa. Continuamos. Comisiones especiales, como ha señalado también la doctora Boyer, también las comisiones se conforman solamente para funcionarios que estén señalados como tal en la Ley Marco del Empleo Público y la Ley del Servicio Civil. La Ley Marco del Empleo Público y la Ley del Servicio Civil señalan que son básicamente los titulares de entidades quienes realizan actividades de dirección dentro de las entidades. Y la Ley del Servicio Civil lo especifica en su artículo 52 quiénes son funcionarios públicos. Funcionarios públicos de elección popular, tenemos presidente, alcaldes, gobernadores regionales, alcaldes distritales. Tenemos funcionarios públicos de designación y remoción regulada, y tenemos los funcionarios públicos de libre designación y remoción. En este caso solamente se considera para los gobiernos regionales funcionarios, a los gerentes generales, y a los gobiernos locales solamente el gerente municipal. Los demás no son considerados funcionarios públicos y por tanto le corresponde procedimiento disciplinario de acuerdo a lo que ya hemos señalado. Las comisiones. ¿Cuál es la conformación de las comisiones para un funcionario público? ¿A quiénes se aplican? En caso de gobiernos nacionales, la comisión ad hoc será la autoridad de instrucción y la autoridad sancionadora. Estará conformada por 2 funcionarios de rango equivalente y el jefe de recursos humanos, y es el titular de la entidad quien oficializa la sanción. En el caso de gobiernos regionales y locales, sí se hace una diferenciación. La autoridad de la etapa de instrucción será el jefe inmediato, y el consejo regional o consejo local, según corresponda, determinará la composición de la comisión ad hoc. Y esta comisión ad hoc estará compuesta por 2 miembros elegidos entre los directivos de la entidad de un nivel inmediato inferior, y el mismo jefe o responsable de la Oficina de Recursos Humanos del Estado, quien a su vez será el encargado de oficializar la sanción. La Secretaría Técnica. ¿Qué es la Secretaría Técnica? Y es muy interesante esa pregunta porque no hay una definición en la ley, no hay una definición en la directiva, simplemente vamos de frente a sus funciones. ¿Por qué? Generalmente empezamos definiendo a autoridades o a oficinas como es la oficina encargada de, o es el órgano encargado de. Sin embargo, la ley no lo ha definido de esa manera por una razón fundamental. No podemos poner un órgano, a la Secretaría Técnica como un órgano dentro de una municipalidad que tiene 20 trabajadores. No amerita, porque cada medio año, cada año hay un procedimiento disciplinario. O de repente sí es una entidad de 100, 200 trabajadores, pero tampoco amerita por el tipo de actividades que realizan. No hay muchos procedimientos disciplinarios, entonces no corresponde crear un órgano. Lo que cual no quiere decir que no tenga que existir la Secretaría Técnica. Sí existe la Secretaría Técnica, se designa un secretario técnico, sin embargo no tiene que estar en el organigrama, ¿no? Básicamente por un tema funcional. Entonces, ¿qué hace la Secretaría Técnica? Primero, definir y dejar claro esto, no es una autoridad de procedimiento disciplinario. La Secretaría Técnica ayuda, pero no es una autoridad de procedimiento disciplinario. Apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario.
se encarga de toda la etapa de investigación preliminar y emitirá un informe de precalificación. Sin embargo, esto no es vinculante, esto lo emitirá a la autoridad correspondiente, que será la autoridad de etapa de instrucción, puede ser el jefe inmediato, al titular de la entidad, al jefe de la Oficina de Recursos Humanos, y este es el encargado de instaurar el procedimiento. Entonces, el secretario técnico apoya el procedimiento o apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario en todo hasta el final, mediante la emisión de informes. Estará a cargo del secretario técnico designado como máxima autoridad, designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad. Está a cargo de un secretario técnico. Este secretario técnico, de preferencia abogado, porque cuando se haga la imputación y se rebata un informe, difícilmente una persona que no tenga conocimiento de derecho va a poder rebatir o va a poder sustentar jurídicamente. Tiene que ser de preferencia abogado. Es un secretario técnico, no pueden designarse dos secretarios técnicos, no hay secretario técnico suplente, solamente en una excepción que vamos a ver más adelante. Puede ser un servidor que no forme parte de la Oficina de Recursos Humanos, pero reporta a ella. Es decir, el secretario técnico no necesariamente forma parte de la Oficina de Recursos Humanos, puede ser de cualquier otra área, pero por su capacidad, por su experiencia, puede asumir las funciones de secretario técnico. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo dependo de la Oficina de Recursos Humanos? No. Yo sigo dependiendo del área en la que estoy. Sin embargo, tengo que reportar de acuerdo a las funciones como secretario técnico a la Oficina de Recursos Humanos. Generalmente cada seis meses. Sin embargo, también si existe un requerimiento de la Oficina de Recursos Humanos, tendré que yo responder o informar de acuerdo a algún procedimiento disciplinario. La Secretaría Técnica puede contar con servidores civiles de apoyo en función a la dimensión de la entidad, a la carga procesal, a la complejidad de los procedimientos y a la cantidad de órganos desconcentrados. Es decir, yo soy el MINSA, ¿no? Tengo miles de trabajadores. Yo necesito más de un secretario técnico. No, solamente un secretario técnico. Y tu secretario técnico puede tener todo el apoyo que tú consideres. Todos los abogados que te puedan apoyar, que te puedan asistir, pero solamente hay un secretario técnico. Cuando designo a otro secretario técnico suplente, cuando el secretario técnico principal o designado está inmerso en una investigación. En ese caso, obviamente, el mismo no se va a investigar. Solamente en ese caso. Pero por regla general, uso los secretarios técnicos. Funciones de la Secretaría Técnica. Un caso real, un trabajador del INPE le dice a su compañero, ¿sabes qué? Me duele un poquito la barriga, me voy a comprar una pastilla. Y no regresa, se va el viernes, regresa el lunes. Y el domingo sale un programa dominical que en ese pabellón ha habido una fiesta y se han fugado reclusos. Entonces, ¿qué hace? En este caso el secretario técnico puede recibir una denuncia, obviamente, por escrito, pero también podría actuar de oficio, porque esto ya es público. Entonces, el secretario técnico realiza las investigaciones. Puede hacerlo recibiendo una denuncia escrita o verbal incluso, y en el caso de una denuncia verbal tendrá que canalizarse a través de un formato que se encuentra en la Directiva de Procedimiento Sancionador, o puede iniciar la investigación de oficio. Va a asistir, como hemos señalado, a las autoridades, ¿no? Va a emitir informes, incluso podría realizar los proyectos de resolución, pero no los va a suscribir. El secretario técnico no va a tomar decisiones, solamente recomienda. Precalifica y documenta todas las etapas del procedimiento disciplinario. Yo, como secretario técnico, voy a tener el expediente. Tengo información por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque generalmente está muy disperso todo el procedimiento disciplinario. ¿Y dónde está esta información? Lo tiene el jefe de la oficina tal. Hasta que lo tenga. Entonces, todo lo relacionado al procedimiento disciplinario lo tendrá el secretario técnico. Y realizará la precalificación de cada etapa. Es decir, mi labor no termina en la etapa de investigación, haciendo un informe de precalificación. También podré hacer un informe en la etapa de instrucción y un informe en la etapa sancionadora, respecto a las cuales las autoridades podrán apoyarse en lo que diga el secretario técnico, como hemos señalado, no es vinculante o no. En el caso de instaurar o no instaurar procedimiento, la autoridad se puede apartar de la recomendación del secretario técnico, sí puede hacerlo, no es vinculante. Sin embargo, la responsabilidad caerá sobre esta autoridad. Propone medidas cautelares el secretario técnico. ¿Cómo hemos señalado? ¿Y qué medidas cautelares? ¿Cualquier medida cautelar, la que me pide el impugnante? No. La ley y el reglamento establecen solamente dos casos de medidas cautelares. El poner a disposición al trabajador, a disposición de la Oficina de Recursos Humanos de su entidad, para que ésta lo designe a hacer funciones similares de acuerdo a su especialidad, o separarlo de plano de la entidad. ¿Por qué? Como sabemos, el principio fundamental de la medida cautelar es salvaguardar la ejecución de la resolución final, pero no solamente eso, sino también que existe un peligro en la demora. Caso típico, una denuncia de acoso sexual de un profesor contra una alumna.
No vamos a esperar a que termine el procedimiento para ver si lo separamos o no lo separamos. Cuando se realiza la denuncia, el director tiene la obligación de remitir a la UGEL al día siguiente la denuncia. Y la UGEL tiene la obligación de iniciar el procedimiento y separar al trabajador. ¿Ya? Viola mis principios, mi derecho de defensa. En este caso está primero el interés superior del niño. Entonces, en estos casos, el secretario técnico puede recomendar la aplicación de estas medidas cautelares, que incluso se pueden aplicar antes de la instauración del procedimiento, pero estarán sujetas a la instauración y ratificación de la autoridad instructora. Asiste a las autoridades, como ya hemos señalado, suscribe requerimientos de información y todos los requerimientos de información que realicen tendrán que contestarse bajo responsabilidad por parte de cualquier autoridad de la entidad. Precalificará y documentará todas las etapas. Realiza la precalificación de cada etapa. Esto ya lo hemos visto. Tramita los informes de control, lo que han sido notado ampliamente, explicado ampliamente por la doctora Boyer. Tengo un informe de control, el secretario técnico tengo que tramitarlo nada más, no puedo ponerme a evaluarlo, lo hago o no lo hago, o por qué faltas, no. Lo tramito, lo realizo el trámite correspondiente. Y emito un informe con mis resultados de precalificación, como hemos señalado, no es vinculante, pero en este informe yo puedo señalar a la autoridad mi recomendación de instaurar procedimiento disciplinario o declarar no al lugar a trámite de una denuncia. ¿Cuándo declaro no al lugar a trámite? ¿Puedo hacerlo indistintamente, cuando quiera? No, de manera solamente excepcional puedo señalar no al lugar a trámite de una investigación. O si no, se puede prestar a tergiversación del poder que tiene el secretario técnico. ¿Cuándo declaro no al lugar a trámite? Generalmente cuando tengo denuncias por correo electrónico o anónimas, ¿no? Pregunta frecuente sobre la Secretaría Técnica del procedimiento disciplinario. ¿El secretario técnico debe abstenerse de emitir informe preliminar cuando el denunciado es el jefe de recursos humanos? ¿Qué dice? No, efectivamente. Yo igual emitiré mi informe. Y será la autoridad de la etapa de instrucción si instaura o no instaura, si tiene miedo o no tiene miedo, será el responsable. Pero yo igual tengo que emitir mi informe, tengo que cumplir con mi obligación. El informe de precalificación, nuevamente, no tiene carácter vinculante, así que yo puedo igual emitir mi informe. Segunda pregunta. Durante la etapa de investigación, ¿el secretario técnico del procedimiento disciplinario puede o debe poner en conocimiento del imputado una presunta falta? Pregunta. ¿Qué dice? Sobre la etapa de investigación. En la etapa yo estoy investigando, todavía no se instauró el procedimiento disciplinario. Yo estoy investigando como secretario técnico. ¿Estoy obligado a poner en conocimiento del trabajador denunciado sobre las faltas? No necesariamente. Porque hay veces que obviamente el hecho es público y el denunciado sabe que lo están investigando porque él sabe lo que ha hecho y todo el mundo sabe. Entonces no hay problema, pues yo puedo pedirle sus descargos, decirle, mírate, sí, te estoy investigando, infórmame qué pasó. ¿No? Sin embargo, hay circunstancias en las cuales pues, no correspondería porque el denunciado podría utilizar este tiempo antes de que le instaure el procedimiento sancionador para protegerse, para eliminar las pruebas, ¿no? Tercera pregunta. ¿Qué puede hacer el secretario técnico si el jefe inmediato se niega a instaurar un procedimiento administrativo disciplinario? Nada. El secretario técnico simplemente emite su informe de precalificación y el responsable será el que responda por qué hizo caso omiso a la recomendación del secretario técnico. Usted sabe que cada cierto tiempo la responsabilidad recae sobre la autoridad, ¿no? Si instaura o no instaura, ¿no? ¿Qué puede hacer el secretario técnico? No sé nada. También inicio de investigación. ¿Por qué no me has hecho caso? Tranquilo. Sí, no es vinculante mi informe. Yo cumplí. Otra pregunta. ¿Existe incompatibilidad si el gerente o subgerente de recursos humanos dentro de un gobierno regional o local u otra entidad es secretario técnico ante la ausencia de un abogado en la entidad? ¿Podría ser el secretario técnico él? ¿Sí? ¿No? Exacto. No puede ser juez y parte. No puede ser a su vez secretario técnico. Pues a su vez es autoridad del procedimiento. Si yo soy autoridad no puedo ser el secretario técnico. Porque emito un informe como secretario técnico y como autoridad no le hago caso. No es coherente. Otra pregunta. ¿Es posible contratar a un abogado de forma externa? Muchos estamos tentados a eso, ¿no? Para que sea secretario técnico. ¿No? Porque por su especialidad, porque no tengo pues ningún abogado que se especialice en procedimiento disciplinario. ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Sería ideal, sería bonito. No se puede.
El secretario técnico tiene que ser un servidor de la entidad, porque tiene responsabilidad también. Tiene que ser necesariamente un servidor de la entidad. Puede ser en cualquier régimen. Puede ser CAS 276, pero tiene que responder a la entidad. Puede hacerlo incluso en adición a sus funciones. Puedo designarlo secretario técnico y te encarga de ser secretario técnico todo el día, full time. O de repente tú estás haciendo unas labores y a la vez, ¿sabes qué? Como no hay mucha carga, tú también te encargas de ser secretario técnico. Ya, perfecto. Puede ser, en adición a sus labores. Última pregunta. ¿Puede haber más de un secretario técnico? Bueno, eso ya lo hemos señalado. Si la carga es excesiva, la entidad puede contratar a personal para agilizar más el análisis preliminar del caso. No, si la carga es excesiva, bueno, se contrata personal a cargo del secretario técnico, pero no hay más de un secretario técnico. La única excepción, cuando el secretario técnico se encuentra en el proceso de investigación o si se encuentra en una de las causales de abstención de la Ley de Procedimiento Administrativo General, del artículo 88. En esos casos sí el titular de la entidad tendrá también que nombrar mediante resolución o titular a un secretario técnico suplente. Fase del procedimiento administrativo sancionador. Aquí tenemos las fases. Investigación preliminar, fase instructiva y fase sancionadora. El procedimiento, ¿cuándo inicia? No inicia la investigación preliminar. Es una etapa preliminar cuando se notifica la resolución de instauración. Pero como hemos señalado ya a lo largo de toda la exposición, el secretario técnico es el que se encarga de guiar, de precalificar, de solicitar la información del procedimiento. Es el encargado de guiar toda la etapa de investigación. El secretario técnico, ¿qué hace? Emite un informe de calificación y lo remito a la autoridad competente de la fase instructiva. ¿Cuál será la autoridad competente? Como ya hemos señalado, depende de la sanción que yo creo que le va a corresponder. Si sabes que yo creo que amerita una amonestación, entonces se lo remito a su jefe inmediato. Si creo que va a ser una suspensión, también al jefe inmediato, porque es la autoridad de la etapa de instrucción. Y si creo que va a ser una destitución, lo emito al jefe de la Oficina de Recursos Humanos. La autoridad que corresponda evaluará su decisión y emitirá la resolución o el acto de inicio. No necesariamente se inicia mediante una resolución, pero se tiene por iniciado el procedimiento cuando se notifica el acto de inicio del procedimiento disciplinario. En este acto de inicio no solamente le imputo los cargos, las faltas, sino también declaro textualmente que se está iniciando procedimiento disciplinario. A partir de esta fecha, se inicia el procedimiento disciplinario. El jefe o la autoridad correspondiente a la etapa instructiva notificará el acto de inicio, recogerá los descargos, hará una precalificación y emitirá un informe del instructor, en el cual recomendará la sanción a imponer o el archivamiento de ese caso. En este caso, ¿qué hace? ¿A quién se lo remite? A la autoridad que corresponde de acuerdo a la sanción que voy a imponer. Nuevamente, si es el mismo jefe, me lo remito a mí mismo. Si es una suspensión, es a la Oficina de Recursos Humanos del Estado. Y si es una sanción, una destitución, al titular de la entidad. El titular de la entidad evaluará, calificará y emitirá su resolución de sanción o archivamiento. Sea en el caso de que siga o no las recomendaciones del informe instructor o no, tendrá que ser debidamente sustentada. Sobre todo si va contra la recomendación, primero el instructor del secretario técnico y luego la autoridad de la etapa sancionadora y contra el informe del instructor. Todo este procedimiento desde el inicio o desde la notificación del inicio hasta la notificación de la sanción solamente puede durar 1 año, si no prescribe. Vamos a ver la prescripción más adelante. Y en segunda instancia, nuevamente, de acuerdo al tipo de falta. Será la Oficina de Recursos Humanos en caso de amonestación y el Tribunal del Servicio Civil en caso de suspensión o destitución de entidades de gobierno nacional por el momento. Prescripción para iniciar. ¿Cuándo prescribe el procedimiento disciplinario? La ley y el reglamento señalan los presentes plazos de prescripción. 3 años desde que se cometió la falta. O 1 año desde que la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces conoce de la falta. Puede ser de 3 o puede ser 1. Si yo conozco la falta, bueno, esto lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, pero prevalece el segundo plazo sobre el primero. Y para caso de ex servidores será 2 años para poder iniciar el procedimiento disciplinario. Y la prescripción del procedimiento, 1 año desde que se inicia, como hemos visto, o que se notifica el inicio hasta que se notifica la sanción. Ex servidor. ¿A quiénes nos referimos como ex servidores? No a mi condición actual de trabajador. De repente yo estuve elaborando y cometí una falta, pero bueno, renuncio, chao, ya soy ex servidor y me rijo de acuerdo a este plazo y me tienes que considerar como ex servidor. No, sino específicamente a la falta que yo cometo como ex servidor, establecidas en el artículo 241 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tenemos
varias prohibiciones, ¿no? A lo largo de un año desde que yo ceso, no puedo asesorar a una persona o a alguien que ha participado en un procedimiento del cual yo he sido parte como autoridad. No puedo firmar contratos con ellos, no puedo ser su abogado defensor. Básicamente sobre estas prohibiciones. Solamente si es en ese caso, si yo vulnero esta situación, solamente se me puede considerar como ex servidor. En todos los demás casos se te tramitará todo el procedimiento como servidor, a pesar de que yo ya no esté, o que yo esté en otra entidad. ¿Quién es el órgano instructor y sancionador para ex servidores? Será las mismas autoridades previstas para la sanción de destitución. Y vamos a ver el último estudio de caso respecto a la prescripción, ¿no? El procedimiento o la comisión de la falta se dio el 19 de enero del 2013, son 3 años de la comisión de la falta para instaurar, entonces el 20 de enero del 2016 prescribiría. Si la autoridad de la Oficina de Recursos Humanos, secretario técnico, toma conocimiento antes de que prescribe el 27 de febrero, digamos, 2014, entonces el plazo será solamente de un año y tenemos un nuevo plazo de prescripción. Ya no será el 20 de enero, sino el 28 de febrero del 2015. Segundo caso, igual, 19 de enero del 2013 cometo la falta. Mi plazo de 3 años será el 20 de enero del 2016. Sin embargo, yo me entero el 20 de marzo del 2015. ¿Cuándo es el plazo de prescripción? ¿Sigue siendo el 20 de enero del 2016? Ya no. Prevalece el plazo de un año desde que se tomó conocimiento. Es decir, podría yo imputarle a los 3 años 364 días. Y ahí recién puede prescribir, si se da el caso. En este caso hay un nuevo plazo prescriptorio, el 21 de marzo de 2016. En el caso de ex servidores, la ley señala un plazo prescriptorio desde que se cometió la falta. Solamente un plazo de 2 años desde que se tomó conocimiento. En ese caso se asumirá como regla general las reglas de prescripción de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que nos señalan 4 años desde la comisión de los hechos. 15 de abril del 2013 la comisión de los hechos, 16 de abril del 2017 prescribirá, a menos que yo haya tomado conocimiento antes. 5 de febrero de 2014, tengo 2 años como nuevo plazo de prescriptorio. Muchas gracias.